virtual y el capítulo número 2 para el día domingo 8 de marzo. Entonces vamos verificando aquí el trabajo conjuntamente con la ficha de autoevaluación. Aquí en esta ficha guía claramente nos indica que para la descripción de las características socioculturales del contexto educativo debemos tener en consideración 4 partes que son fundamentales en la construcción de esta descripción. Ahí claramente el profesor Julio nos indica de que se tiene que evitar hacer una historia larga de la institución educativa. En las 2 primeras partes, que tenemos la ubicación sociogeográfica y el análisis sociocultural del contexto, se refiere al análisis sociocultural de la localidad, del lugar donde se encuentra ubicada la institución educativa. Tenemos que ser precisos y no comenzar a hablar, digamos, de la región Apurímac, luego de la provincia de Abancay y así llegar al lugar. No se trata de eso, sino que directamente tenemos que ubicarnos en el lugar geográfico y social en el cual está inmersa la institución educativa, porque de una u otra manera ese contexto va a influenciar en la institución. Luego tenemos otros 2 puntos: el análisis social, económico y cultural de los estudiantes y el análisis sociocultural de la comunidad magisterial, los procesos y perspectivas. Eso se refiere a la institución educativa. Entiendo yo que no necesariamente tiene que ser en este orden, porque primeramente cuando conversamos o redactamos respecto a la institución educativa, inmediatamente se puede dar a conocer acerca de la gestión pedagógica, y en ello estaría lo que respecta a la comunidad magisterial, el trabajo que tienen los docentes, los procesos pedagógicos que manejan, las perspectivas de desarrollo profesional y todo ello. Entiendo que debería estar en primer lugar, y en segundo trabajar con los estudiantes, ¿no? Con lo que respecta el análisis social, económico y cultural de los estudiantes en general de la institución educativa, y finalmente lograr hablar del grupo focalizado, que son, digamos, un promedio de 30 estudiantes, y señalar sus características de este grupo focalizado y concluir con la fundamentación del por qué se eligió a ese grupo de estudiantes con el cual ustedes han aplicado su propuesta pedagógica. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, como les estaba indicando, del trabajo realizado de la profesora Naida. Leamos rápidamente. Dice: la institución educativa Antonio Ocampo se encuentra ubicado en la urbanización Micaela Bastidas, Girón Antonio Ocampo, distrito de Curahuasi, y todo lo demás, ¿no? Como se están dando cuenta, está cumpliendo con el primer aspecto, que es el análisis sociogeográfico, ¿no? Primero está ubicando dónde se encuentra la institución educativa, y en el segundo párrafo está pasando a hablar o a describir la influencia que recibe esta institución educativa, como vemos el municipio distrital de Curahuasi apoya a esta institución mediante la construcción de infraestructura, el puesto de salud del MINSA, y el hospital privado de Diospi también apoya en la salud de los jóvenes, ¿no? Haciendo algunas campañas preventivas. A los alrededores existen discotecas que funcionan de noche, que son mala influencia para los estudiantes, así como las cabinas de internet que no son controlados y que en ocasiones se han encontrado a nuestros estudiantes en horas de clases. La población de Curahuasi en su mayoría se dedica a la agricultura, poco a la ganadería y comercio, cuyos ingresos les alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas, y en algunos casos es bajo dicha economía. Reciben apoyo social de diferentes programas del gobierno, como el programa Juntos, Pensión 65, entre otros. Son partícipes de fiestas como los carnavales. En el mes de febrero, la fiesta patronal de Curahuasi, de la patrona
Santa Catalina en el mes de noviembre. Por esas fechas hay campeonatos gallísticos con premios espectaculares donde concurren galleros de todos los lugares, canotaje en el río Apurímac, carreras de caballos y motocross. Como nos estamos dando cuenta, hasta ese párrafo estamos cumpliendo con lo que es el análisis cultural del contexto. El análisis económico también se ha trabajado cuando habla de los recursos que tienen para poder subsistir o poder cumplir con sus necesidades básicas, y se está dando cumplimiento a la ficha que nos ha presentado el profesor Julio. Vamos a continuar con el siguiente párrafo. Nos está hablando de la institución educativa que tiene una población escolar de 615 estudiantes, personal directivo, docente y administrativo, y como se dan cuenta aquí está describiendo por la integridad de las personas que trabajan en la institución. Habla de docentes que son nombrados, contratados, que tienen una trayectoria profesional, y vamos aterrizando, por así decirlo, en la comunidad magisterial, ¿no? La gestión pedagógica está orientada en la gestión de los aprendizajes de los estudiantes, ¿sí? Y entonces ahí detalla claramente que también la institución tiene sus instrumentos de planificación, sus unidades de aprendizaje, sesiones, ¿no? Que están construidos en base al diseño curricular nacional, que los docentes también participan en programas de actualización y especialización docente, así como de capacitación por parte del UGEL previo documento de permiso. Generalmente son motivados con estipendios, ¿no? Eso también es importante porque dice que los profesores sí participan, pero previo a ello deben tener un permiso, ¿no? O algún estipendio para ser motivados y que puedan asistir también a estas especializaciones. Caso contrario no lo harían, ¿no? Los estudiantes de la institución educativa tienen como lengua materna el quechua, que también hablan el castellano. Ahí nos damos cuenta que es el aspecto cultural propio de los estudiantes, puesto que tienen una lengua materna que es el quechua. Entonces ya estamos hablando del análisis social, económico y cultural ya de los estudiantes. Dice que también la mayoría de ellos provienen de escasos recursos económicos y en algunos casos de familias disfuncionales cuya educación de sus padres llegaron a primaria, secundario y poco a estudios superiores. Respecto al grupo focalizado, ya finalmente se tiene que describir, ¿no? Al grupo focalizado. Se trata de un grupo de 32 estudiantes varones del nivel secundario que en el año 2014 se encontraron en el segundo año sección A. Está identificando, quiere decir que en este año 2015 los estudiantes pasarán a tercero de secundaria en la sección A, que antes de la aplicación de la propuesta pedagógica se caracterizaban por ser adolescentes callados, tímidos al participar. Sus aprendizajes eran repetitivos, acordes con mi antigua práctica conductista. Pocos estudiantes cumplían con las tareas. Había una diversidad de personalidades divergentes en unos casos, pero respetuosos de lo que se trabajaba en el salón de clases. Seleccioné al grupo. Aquí estamos ya respondiendo a esa pregunta del por qué se ha seleccionado al grupo con el cual se ha trabajado la propuesta pedagógica. Y aquí hay algunos fundamentos, como por ejemplo indica que este grupo tenía necesidades motivacionales para tener mejor predisposición ante el área de matemáticas, lo mismo que eran adolescentes que estaban en los primeros años de educación secundaria y que no les enseñé el año anterior. Quiere decir que recientemente la maestra ha tenido a su cargo a ese salón, que anteriormente no ha trabajado en ese salón del segundo año, puesto que mi carga horaria estaba centrado en los jóvenes del quinto año de secundaria. Otro motivo fue que los adolescentes tienen un empeño natural por su edad que hacía óptimo la aplicación de recursos didácticos que ellos mismos pueden construir y utilizar en sus propios aprendizajes de la geometría. Como se han dado cuenta, se ha cumplido con todos los puntos que nos han entregado a través de esta ficha.
entonces ya se ha hecho la descripción de las características socioculturales del contexto educativo. Pasamos al segundo subtítulo, que habla respecto a la caracterización de la práctica pedagógica, y debe cumplir con estos 3 puntos, que sería describir la caracterización de la práctica pedagógica, señalar y describir los instrumentos que se aplicaron para esa caracterización de la práctica, y finalmente identificar las categorías y subcategorías. Revisando este texto, vemos que inicia hablando un poco del programa de segunda especialidad, ¿no?, en el cual se había empezado con muchas dudas, sobre todo cuando se les dio una nueva propuesta en el cual el docente tenía que permitir que una persona externa llamado acompañante pedagógico pueda observar las clases del docente, y luego de ello se ha programado fechas de visita, con el cual dieron inicio a la observación de la clase, y luego otra etapa llamado asesoría. En esta etapa de la asesoría, el acompañante nos ayudó a hacer actos de reflexión, a revisar todo lo que se hizo y no se hizo, averiguar por qué no se concretizó, si se concretizó lo planificado, y a darnos cuenta de que podemos mejorar lo que trabajamos y identificar las recurrencias más notorias de nuestra anterior práctica pedagógica. Se ha concretizado esta primera parte a manera de introducción, cómo es que había un ente externo llamado acompañante pedagógico, quien nos enseñó y nos hizo habituarnos a empezar a hacer actos de reflexión, pero para ello se habían utilizado los instrumentos llamados diarios de campo, ¿no? Aquí justamente se habla del instrumento llamado diario de campo, en el cual se han descrito todas las acciones realizadas en la práctica pedagógica bajo el enfoque crítico reflexivo. Comenzamos a analizar meticulosamente en lo sucedido en la clase, identificando fortalezas y debilidades. La identificación de las fortalezas y debilidades se ha dado en la etapa de la reflexión, y también, no sé si recuerdan ustedes, habían hasta la etapa de la intervención, donde ustedes asumían sus compromisos, ¿no?, que también puede ser colocado en este lugar, ¿no?, así como las teorías implícitas que estuvieron presentes en nuestro accionar pedagógico, del cual no éramos conscientes, pero estaban en los rutinarios de nuestra clase. Las teorías implícitas son aquellas teorías que el maestro las aplica pero sin darse cuenta. Por ejemplo, cuando un maestro les dice que si no hacen la tarea les va a poner 0, y cuando hagan la tarea les va a poner un 20, eso es un accionar conductista, ¿no?, que motiva para que puedan cumplir, o bien castigarlos cuando no cumplan con las tareas. Luego tenemos la categorización propiamente dicha, que está aquí, ¿no?, identifica categorías y subcategorías, y ahí claramente se puede establecer que se encuentra ahí, ¿no? La caracterización, dice, está apegada al conductismo, está describiendo, y en cuanto a ello se habla pues de las diferentes categorías, como por ejemplo pueden ser los procesos pedagógicos, la evaluación, la planificación, como lo tenemos acá más abajo está la planificación. Aquí tenemos la descripción de los trabajos o las estrategias que utilizaba el maestro, ¿no? Cuando hablamos de conductismo es una enseñanza tradicional, expositiva, ¿no? Está describiendo más que todo el uso de fichas de trabajo, ¿no? Indica que presentaban postulados, teorías, propiedades. También tenía un cúmulo de ejercicios, ¿no? Y el cual justamente el trabajo estaba más enfocado a resolver ejercicios, todos los ejercicios que se pudieran. Habla también respecto a la planificación, que siempre ha cumplido, pero lo hacía por cumplir con la parte administrativa. Y finalmente respecto a la evaluación,
era una evaluación que evaluar la repetición de conocimientos y sin el uso adecuado de instrumentos ni indicadores. Lo hacía a través de su registro auxiliar. Con eso se ha concretizado el segundo subtítulo. Tenemos entonces el tercer subtítulo, denominado de construcción de la práctica pedagógica. Siempre guiándonos de la ficha que se encuentra aquí. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 puntos saltantes en el cual se tiene que trabajar. La primera parte dice: comenta sobre el proceso de deconstrucción de su práctica pedagógica. Entonces tenemos aquí la etapa de la deconstrucción. Me ha permitido desnudar mi práctica pedagógica, usar la reflexión y crítica constante de mi quehacer pedagógico, en la que identifiqué lo bueno y lo malo de mi trabajo como docente. A partir de las recurrencias más débiles de mi labor docente, empecé a categorizar, subcategorizar a manera de núcleos débiles, y luego proponer una acción pedagógica que afiance lo bueno y mejore lo malo, imbuido de teorías explícitas, ¿no? Está indicando de que luego de haber categorizado y subcategorizado, va a hacer una propuesta, ¿no? En la etapa de la reconstrucción, una propuesta que va a estar dirigido a través de un plan de acción, y obviamente esta propuesta pedagógica va a estar bañado, por así decirlo, de nuevas teorías que quizá el maestro todavía no las conoce, pero las va a tomar en consideración para poder aplicar esta nueva propuesta pedagógica. Tenemos el siguiente punto: señala las fortalezas recurrentes y las más recurrentes identificadas, y luego las debilidades. Justamente que esta recurrencia en las fortalezas y debilidades, acá directamente se describe las fortalezas. En algunos casos hemos encontrado tesis en que ponen: estas son mis fortalezas, y una serie de puntos o de ítems, ¿no? Aquí todo está en prosa. El profesor Julio nos indicó que tiene que ser en prosa. Aquí las debilidades también, ¿no? Obviamente se selecciona de esta caracterización total, de como está acá todo junto, se va separando lo que son fortalezas y aparte las debilidades. Yo les recomiendo de que estas debilidades traten de ajustarlas en función de las categorías que ustedes muestran, porque a partir de las debilidades es que nosotros formulamos nuestro problema de investigación. A partir de las debilidades es que se categorizan, porque las debilidades al final resultan ser problemas. Entonces, eso es lo que observamos aquí. De todas estas debilidades, podríamos tener debilidades en planificación, en evaluación, en estrategias metodológicas, en recursos didácticos, y por ello que el maestro lo que ha hecho es categorizarlos, ¿no? Aquí tenemos, la profesora Naida ha seleccionado, por ejemplo, categoría material didáctico con sus subcategorías, fichas de trabajo y libro del MET. Seguramente utilizaba fichas de trabajo y libro del MET. Recuerden que esto es de la deconstrucción, ya no estamos hablando de la propuesta pedagógica. Hasta ahora seguimos en la deconstrucción, y lo que hace la profesora es poner sus propios conceptos aquí, y al final sus teorías implícitas que eran utilizadas pero sin que se dé cuenta la profesora eran el memorismo, el conductismo, los representantes Watson, Skinner, un incipiente manejo del constructivismo de Piaget y de Vygotsky. Otra de las categorías era el aprendizaje, era memorístico, cuando nos damos cuenta la planificación, tenía problemas en diseño de la sesión de aprendizaje, los procesos pedagógicos, motivación, saberes previos, evaluación, estrategias metodológicas, estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Bien. Luego de este cuadro, ¿no? Hemos identificado ya aquí las fortalezas, las debilidades, y se presenta el esquema o cuadro. Ya ahí está el análisis textual de las fortalezas, y luego tiene que presentar el mapa de la deconstrucción. El profesor Julio hacía alusión de que deben escribir siquiera un párrafo pequeño ahí respecto a las teorías implícitas, ¿no? Ahí dice teorías conductistas, hablo un poco, pero yo le interrogaba al profesor Julio
si tendríamos una serie de categorías que están aquí en este mapa, cómo es que llegamos, en este esquema, cómo es que llegamos a este mapa que solamente tiene dos, y que estos dos van a ser los ejes de nuestra investigación. Claro que si nos damos cuenta aquí están en sentido negativo, por ejemplo el trabajo de fichas de trabajo y libro del MET. En el aprendizaje es memorístico y repetitivo, cuando nos estamos dando cuenta. Luego este mapa va a ser cambiado en la etapa de la reconstrucción, pero ya en positivo, con las nuevas propuestas que nosotros vamos a optar. Entonces por ello es que creo que es conveniente colocar aquí mínimamente el por qué estamos trabajando solamente con estos dos, porque posiblemente el jurado nos pregunte si tenemos tantas categorías aquí identificadas, porque es que solamente estamos haciendo un esquema o un mapa de la deconstrucción tan pequeño. Entonces es necesario, ahí dice, en el cuadro superior hemos identificado varias categorías, que de las más recurrentes fueron la ausencia de recursos, ¿no? Entonces, estamos explicando por qué fueron las más recurrentes, y por ello es que se ha tomado la decisión de categorizar solamente, o tomar en cuenta solamente dos categorías para la investigación, que obviamente tienen que ser salvados, ¿no? Porque presentan debilidades. Bueno, entonces ya teniendo estas dos categorías, que es el material didáctico y el aprendizaje, es lo que nos va a dar luces para poder formular un problema, ¿no? En la formulación del problema nos indicaron de que debemos tener una breve descripción y aterrizar en una pregunta, ¿no? Como se está dando aquí. Por ejemplo, dice: mis estrategias estaban centradas en la resolución de ejercicios y formación de grupos con apoyo del fotocopiado de libros, la elaboración de fichas de trabajo donde el estudiante debía completar palabras, conceptos, postulados y sobre todo resolver ejercicios prácticos en clase y tareas domiciliarias. Ahí está hablando de que realmente sus estrategias estaban muy limitadas, ¿no? Y acá tenemos el material didáctico. Su material didáctico era simplemente el libro y las fichas de trabajo. Luego hablamos del aprendizaje. Acá dice sus aprendizajes, miren, están claramente definidos, así está describiéndose lo que ocurría en su clase anteriormente, ¿no? Sus aprendizajes estaban centrados en el memorismo, acá debería decir memorismo, ¿no? Vamos a hacerle el cambio para que esté mucho mejor. El memorismo de fórmulas, uso de procedimientos algorítmicos, el uso del método deductivo, dejando de lado los métodos inductivos, y la falta de experimentación tan necesarios en el aprendizaje de la geometría, ¿no? Ustedes saben que la geometría se aprende más que todo midiendo, ¿no? O construyendo figuras geométricas o describiendo las características propias de estas figuras, demostrando postulados, corolarios, escolios, ¿no? Que tiene la geometría. Es una disciplina especial. Entonces, ante estas dos debilidades, por así decirlo, que fueron las más recurrentes y lo que ocurría en su clase de la profesora Naida, ella concluye, ¿no?, con esta interrogante. Dice: en la presente investigación se pretende responder cómo debo elaborar y usar adecuadamente el geoplano, origami, GeoGebra como material concreto y tecnológico para mejorar el logro de los aprendizajes en el dominio de la geometría en los estudiantes del segundo año, sección A, y bueno, de su institución educativa, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, se hace una breve descripción y termina en el problema. Finalmente, solamente copiamos el objetivo general que ya se ha ido trabajando en los anteriores informes preliminares, informes finales, y ahí está el objetivo general, que es elaborar y usar adecuadamente el geoplano, origami y GeoGebra. Y bueno, finalmente los 4 objetivos específicos, que representan: uno, a la deconstrucción, que es identificar las fortalezas y debilidades de la práctica pedagógica, que están incidiendo en el aprendizaje de la geometría. El segundo, que es las teorías implícitas, están aquí, está cumpliendo. Luego, la propuesta pedagógica nueva que se tiene que aplicar, ¿no? Aplicar una nueva propuesta pedagógica alternativa. Y finalmente, la parte de evaluación. Acá dice: evaluar los logros significativos de mi práctica pedagógica y verificar la efectividad de la propuesta. Podemos quitar el último porque es redundante, ¿no? Entonces
Ahí están claramente los 4 objetivos específicos, con lo que se ha culminado todo este primer capítulo. Bien, no habiendo nada más que señalar, es que concluimos en este punto. Gracias.